Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Orden, soy sociólogo de la UBA. Tiene un particular encanto estar acá para mí. Les voy a compartir la presentación en el chat. Es online, así que ya la pueden tener. Voy a hablar 7 minutos, voy a poner un cronómetro, porque vamos a hacer una presentación en conjunto con mi compañero también de la sala, Carlos Soler. Así que empiezo a compartir. Ahí estamos. Bueno, les voy a contar un poco de qué se trata el proceso de datos que estamos encarando en la sala de situación de IDEP-Salud, y a la vez lo que significa la sala en sí. Primero vamos a volver al contexto de hace poco más de un año, y en este marco que planteaba Daniel del IDEP, que ya es un grupo que viene indagando sobre cuestiones epidemiológicas desde hace ya más de 10 años, ¿no? Bueno, estábamos en este contexto como equipo de investigación de, bueno, mucha incertidumbre, ¿sí? Relativa a lo que estábamos viviendo, una pandemia que todavía no era pandemia o estaba en proceso de venir en pandemia, pero sí con complejidades y dificultades a lo largo del mundo. Esta cuestión empezó a llegar a la Argentina. En el medio aparece también toda la cuestión de la fake news y de que se empieza a generar mucho contenido por la lógica propia hoy de la comunicación. Y bueno, digo, como equipo aparece también la convocatoria de Daniel de salir a dar una nueva perspectiva, y una perspectiva, como decía Daniel, IDEP, de lo que está ocurriendo. ¿Cómo es esto? Bueno, con datos y desnaturalizando algunas cuestiones que se estaban dando por sentado, que creíamos que se estaban informando de una manera no tan rigurosa, ¿sí? Siempre tuvimos como referencia, y lo que alentamos desde el día uno fue el chequeo de fuentes, el trabajo con fuentes oficiales y demás. Bueno, esta es la propuesta que les comentaba. También estaba esta cuestión de que nosotros somos un instituto de investigación, pero somos un instituto de investigación que hace interjuego con trabajadores y trabajadoras organizadas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones territoriales. Entonces tenemos unos públicos a los cuales tenemos que ir ajustando, digamos, el conocimiento que vamos generando para poder lograr la efectividad de lo que nosotros generamos, de nuestros contenidos. Bueno, habida cuenta de esta primera propuesta de Daniel, lo que nos preguntamos como todo equipo de investigación era, bueno, ¿qué queríamos hacer? ¿Qué queríamos enfocar? ¿Y con qué datos íbamos a trabajar? Teniendo nuevamente la premisa de trabajar con datos confiables y generar información confiable también. Y esta es una cuestión muy interesante y que habla del devenir de la sala ya en un año de trabajo. Y la cuestión fundamental del primer momento fue munirse de datos legítimos, ¿sí? Inicialmente tuvimos como fuente de trabajo los reportes oficiales del Estado Nacional que anotábamos a mano en una grilla, y que en base a esa grilla generábamos los primeros gráficos en Excel o SPSS. Y el primer formato de difusión que tuvimos, el primero, era un mensaje de WhatsApp que circulábamos rápidamente entre nuestras redes para... la idea no era calmar, sino informar y empezar a darle una dimensión a lo que estábamos viviendo, también con nuestra complejidad y con nuestra implicancia, ¿no? No era fácil en ese momento generar información porque nos veíamos también atravesadas por la circunstancia. Bueno, la cuestión fue que con el devenir del tiempo nos fuimos formalizando también como equipo, entraron nuevos compañeros, esto fue como para mediados del año pasado. Comenzamos a formalizar toda la información que generábamos, pasamos del WhatsApp a un sitio que vamos a ver hacia el final. Y en ese sitio nosotros editorializábamos ciertas informaciones que a nosotros nos parecían que eran significativas, comparaciones de Argentina a nivel internacional, porque había cierta
se identificaban como cierta tendenciosidad, dependiendo, digamos, de las visiones ideológicas de qué se informaba, y había no una realidad objetiva, pero creíamos que podíamos construir una realidad conforme a los datos que se informaban. Digo, teníamos nuestras, no nos construían agendas, sino que nosotros y nosotras teníamos nuestra propia manera de fijarle cierta agenda a los datos, de leerlos, ¿sí? El tema es que, bueno, pudimos consolidar todo este cúmulo de saberes en una sala, en un sitio web, y el segundo problema que tuvimos fue que los datos cada vez crecían más, ¿sí? Nosotros comenzamos a trabajar con datos a mano, pero comenzamos también a ver que se multiplicaban situaciones problemáticas, conflictivas, líneas de indagación, y ocurría la necesidad de estar a tono con toda esa complejidad que estaba produciéndose, porque realmente la pandemia es un tema muy complejo. Y lo particular también como objeto de estudio de esta época es que genera datos todo el tiempo. Entonces, lo que comenzamos a darnos fue con el tiempo, ¿no? A partir también después de mediados de año, comenzamos a consolidar nuestras maneras de registrar datos y de trabajar con fuentes confiables, ¿sí? Hoy en día estamos trabajando con repositorios públicos de datos abiertos del Estado Nacional, que son el CISA, que es toda la casuística vinculada a COVID, y Nomivac, que es algo dentro del CISA que registra a todas las personas vacunadas, ¿sí? Trabajamos con repositorios universitarios internacionales como el de la Johns Hopkins y algunos repositorios abiertos privados, pero públicos, o sea, son de recopilación privada, pero abiertos al público, como los de Google y Apple, que nos dan cierta idea de movilidad que a nosotros nos permitió sondear alguna cuestión vinculada al cumplimiento de la pandemia, en qué geolocalizar esas cuestiones, pero bueno, eso es algo que ahora no viene al caso. Bueno, ya cumplí mis 7 minutos. Me quedan 30. La otra cuestión que hicimos para darle una lectura efectiva a la información que se estaba generando a estos repositorios fue comenzar a desarrollar técnicas de programación. Personalmente yo trabajo con R, que es un poderoso lenguaje de programación de código abierto que cuenta con una comunidad muy activa, y que en ese momento se dio hacia adentro de la comunidad de programadores y programadoras, bueno, una serie de discusiones de cómo medimos el COVID, qué herramientas usamos, y utilizamos mucho ese intercambio hacia adentro de la comunidad de programadores y programadoras en R para alimentar nuestros propios procesos. Al día de hoy, y después de un año y un poquito más de trabajo, contamos con un algoritmo que pudo domar esa complejidad inicial de los datos, que hoy comprime con muy buena efectividad la cantidad de información que extraemos. Esa información la utilizamos para generar lo que denominamos como monitores, por un lado, ¿sí? Alimentar lo que son monitores, que son aplicaciones que visualizan cierta información que a nosotros nos interesa indagar o problematizar, o a veces generamos el monitor para una situación específica por ejemplo, habíamos tenido una charla con Córdoba, con compañeros de Córdoba, y realizamos un monitor para analizar, me acuerdo en ese momento, la situación en Córdoba, y fue algo realmente muy interesante. Y tenemos también un bot de Twitter que todo se alimenta de este algoritmo que le pusimos idea a título ilustrativo, pero no tiene un nombre formal. Este es un ejemplo de un monitor, ¿sí? que visualiza algunas situaciones significativas que, nada, hoy están, digamos, en boga en la Argentina, esta cuestión de poder seguir la primera, la segunda ola, o ya esta cuestión de olas, cuando uno empieza a seguir las curvas, medio que se relativiza porque ve más de una ola. Pero todo esto lo empezamos a ver a partir de construir nuestras propias herramientas y de munirnos de nuestros propios datos. Ya termino, después cualquier cosa podemos profundizar.
Esta es hoy la sala de situación de IDEP. Les pido de nuevo que recuerden que iniciamos con un mensaje de WhatsApp para informar compañeros y hoy estamos en una situación cualitativamente superior con mucho trabajo, mucha dedicación y algo que fue fundamental, porque esto lo conté muy rápido, que fue el intercambio de conocimiento entre compañeros a nivel vivencial e interdisciplinario. Por momentos la sala operó como grupo terapéutico al principio de la pandemia. Digo, nos conteníamos, charlábamos, teníamos una cuestión de mucha vinculación y a la vez de construcción de conocimiento y de intercambio y de una manera muy abierta. En este contexto lo conocí a Carlos, que fue quien me muñó de mucha de la inteligencia y de la manera de pensar los datos que por algunos vicios profesionales míos no tenía. Entonces me parecería ahora que estaría bueno que pueda contar un poco él lo que hizo. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. No sé quién continúa. Llevaron 10 minutos, así que no sé si pasan de bloque o si sigue el mismo, tienen como si tenían pensado 15 minutos, hay 5 minutitos Puedo más. seguir en el mismo bloque, complemento lo que ha dicho Pedro y creo que puede dar el tiempo. ¿Puede ser? Bueno, buenas tardes. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, voy a seguir un poco con la línea de pensamiento de Pedro. Quisiera compartir la pantalla. ¿Puedo? A ver. Podés directo, Carlos. ¿Cómo? Podés en compartir pantalla, compartís directo. Ahí está, ahí me quedé, porque no sabría decir qué es lo que tengo que ver. Tengo que ver dentro de lo que yo tengo acá. ¿Cuál es sería este? En el margen inferior, en el medio, hay un menú con un cuadradito con una flechita. Sí, Dice compartir. Ahí va. el que estoy viendo. Y ahora ahí estoy. Ahí vamos. Empecé por el final. Vamos bien. Bueno, se trata así en un breve pantallazo, ver cómo he mantenido una línea de trabajo desde que se arrancó la pandemia hasta ahora. Quiero hacer una pequeña comentario así anecdótico. Yo no conozco personalmente a nadie de los muchachos. Es decir, yo soy un espontáneo que por una invitación especial llegué. Y hasta ahora no nos hemos visto las caras nunca, pero bueno, he logrado, digamos, armar esta situación dentro del grupo en el que tengo que tener un cierto agradecimiento porque me han tratado muy bien, me han tenido mucha paciencia. Así que bueno, yo voy a hacer, no sé si esto accede al modo presentación, ahí está. Rápidamente voy a hacer una síntesis de los aspectos técnicos que ya mencionó Pedro, pero de cualquier manera vamos a repetir. Hemos trabajado, o yo por lo menos he trabajado en mi parte, con datos abiertos del Ministerio de Salud. Son archivos que van incrementando su volumen a pasos agigantados. Yo trabajando en forma artesanal, lo digo porque trabajaba en Excel, con mucha suerte en Access, tuve que acceder a otro tipo de herramientas robustas que permitieran bajar, comprimir y seleccionar datos dentro de lo que eran los sitios donde estaban publicados para poderlos reprocesar. Entonces la descarga se hace con herramientas especiales, el proceso ya Access puede importar entonces las tablas que se tengan que procesar en una primera etapa de proceso y de ahí he pasado a un proceso de segundo orden que es el de la presentación final, un poco más fina en Excel. Ese más o menos es mi derrotero en el trabajo. Y en las salidas estadísticas he tenido tablas y gráficos en general. Pero hay algo que yo quiero hacer alguna focalización. ¿Cuál ha sido el norte o la intención permanente nuestra? Es seguir, de alguna manera, los indicadores que el Ministerio de Salud ha ido adoptando como criterio para tomar decisiones en función de abro, cierro, restringo y cómo. Si ustedes se recuerdan, inicialmente, al principio de la pandemia, se hablaba de una cuestión que era el tiempo de duplicación de casos. El tiempo de duplicación de casos, si yo duplico los casos en menos de 15 días estoy en problema, estamos en rojo. Es decir, que imagínense en qué nivel estábamos al principio, que ahora duplicar en 30, 40, 50, 80 días ya no tiene, o 100 o 120 días, no tiene la sensibilidad para decir, bueno, ¿estás o no estás en problema? En ese momento, por debajo de 15 era un problema. Así que
los números, al crecer, tienen este tipo de cosas. Se pueden mostrar o no, o dejar de mostrar las cosas que creo que intenta mostrar. Bueno, eso es con el tiempo de duplicación de casos. Es cierto que al día de hoy el tiempo de duplicación de casos sirve como una cuestión que hace un gráfico, que hace un paneo a largo plazo, en comparación con el R-efectivo, que es otro indicador que toma el Ministerio de Salud como uno de los elementos para decir, bueno, estás o no estás en problema de jurisdicción por jurisdicción. En este caso, el número de casos es la variable y el tiempo en donde los cortes son cada 14 días. Es decir, yo tengo un R-efectivo cuando se hace el cociente entre los últimos 14 días de los acumulados de casos versus los acumulados de casos de los previos 14. Eso si da 1 estamos igual, si da más de 1 obviamente estamos en problema, y si da menos de 1 es que estamos un poco menos. Hasta ahí llega lo que puede decir el efectivo, pero no me dicen qué nivel estoy. Yo puedo estar un 10% menos que los 14 días anteriores, pero estoy navegando en la estratosfera, con lo cual yo no tengo verdadero, el número me está diciendo puntualmente lo que está pasando al día de hoy. No así el tiempo de duplicación, y ya vamos a ver por qué. No obstante, el R-efectivo, nosotros le hemos hecho una pequeña corrección, porque los últimos 14 días, la última semana no está cargada en forma completa, y eso ya se sabe. En la semana posterior arriban los casos. Bueno, ese fue un patrón de, si se quiere, de faltantes, que lo hemos calculado y lo hemos visto y lo hemos observado, con los cuales hacemos un ajuste proporcional a esos faltantes de cada uno de los días de la última semana. Es decir, que nuestro R-efectivo tiende a no subestimar el verdadero valor que puede dar como resultado. El total de casos acumulados, pues, es otro índice que toma el Ministerio de Salud, son los últimos 14 días, se acumula en la población, en la jurisdicción, y tiene una amplificación de 1 millón, no de 100.000, ahí se decía. Y la inmunidad poblacional es otra de las tablas que estamos manejando desde que empezó la vacunación. La vacunación, la inmunidad poblacional, digamos, tiene a los vacunados en primera dosis, porque ese es el lote que está creciendo, más los recuperados. Los recuperados son aquellos que, digamos, que no son en este momento ni casos activos ni fallecidos. Así que el total de casos acumulados menos los activos y menos los fallecidos me da un neto que es aproximadamente un 90%, que es una constante también en casi todos los países y en las provincias, que son el 90% de los casos son los recuperados. Bueno, esos recuperados más los vacunados divididos la población me da un índice de inmunidad poblacional, que es la que estamos viendo al final. Ejemplo rápido, las tablas no se las voy a describir, ustedes van a quedar disponibles y todo lo demás, pero en general las tablas estas, que son bien kilométricas, se han ido agrandando, pero tratan de decir, bueno, yo estoy en tal jurisdicción, bueno, esto puede llegar a tener un alcance, digamos, a las provincias o a las distintas jurisdicciones. Tenemos que decir, bueno, que cada uno pueda elegir su propio menú de cosas. Entonces yo tengo la población de la jurisdicción, el total de casos, los fallecidos, y bueno, y esta es la tabla que de alguna manera me sintetiza el R-efectivo de los 3 últimos periodos o 4 últimos periodos de 14 días, acompañado de la letalidad global, que es una cosa interesante de ver, y del total de fallecidos por 1 millón de habitantes. Bueno, esto es rápidamente lo que puede mostrar una tabla resumen de los contagios y fallecidos por provincia. En la línea final, la fila final, bueno, tenemos el país. Si lo miramos, el último R-efectivo 0,68 para todo el país, quiere decir que el país tiene un 30% menos de casos en los últimos 14 días, mirado desde el 22 de junio. Bueno, así debería mirarse la cosa. Y las provincias, tiene una sola provincia, Jujuy, que está muy por encima de sus últimos, en el R-efectivo de sus últimos 14 días respecto de los previos. Sigo con vacunas argentinas. El armado es el mismo, las jurisdicciones están ordenadas en función de su total de casos. En todo este prefijo que ustedes ven de acá, siempre han sido prefijos que me dicen, bueno, yo soy el más castigado, y ahí en degradé para abajo. Lo que me interesaba conseguir acá por provincia es esta columna de los recuperados vivos, ¿no? Acá no sé, la estoy mostrando, porque esta columna de los recuperados vivos sumado al total de primeras dosis me da la población inmune que ahora tengo, y que respecto de la población de cada jurisdicción me dice cuánto inmunidad poblacional estamos logrando en este momento. Al 22 de junio el promedio global del país era de 40. Ahora estamos en 41 para Buenos Aires, 55 Cava, etcétera, etcétera.
Y nos vamos a la última, los gráficos de duplicación. Como les decía, tienen la virtud de poderme mostrar las cosas desde mucho tiempo atrás. No me está mostrando los últimos 14 días, ni el último, me mide de cómo se ha dado la duplicación de casos en los últimos 6 ciclos de duplicación. Si se fijan, estamos con un dibujo muy parecido en este ejemplo, entre Cava, bueno, con Urbano 24, que es entre estas dos cosas sabemos que esto es el AMBA, y el resto de partidos. Si se fijan, el punto de quiebre de la línea amarilla, que es el punto en donde empiezan a descender los tiempos de duplicación, con lo cual es que se está acelerando la cantidad de casos, están puestos, fíjense, en Cava está el 9 de febrero, en Conurbano está el 16 de febrero, es decir, una semana más, y el resto de los partidos nos vamos acá, y el quiebre está en el 17 de marzo, es decir, un mes atrás. No cabe duda que acá hubo un orden y una secuencialidad temporal en el desarrollo y el crecimiento del virus y la contagiosidad del virus a partir de esa fecha y en ese orden. Santa Fe lo dejaba exclusivamente por una cuestión muy rápida. Santa Fe no tiene el dibujo de estos otros 3 jurisdicciones. ¿Por qué? Porque ha ido acompañándose con un promedio de casos por día muy parecido en el tiempo. Pueden ser altos, medianos o bajos, pero ya se han estabilizado en un promedio, con lo cual no hay un quiebre. Hay un acompañamiento, que se estiran los casos, pero también se estira el tiempo de duplicación. Sintéticamente, esto es lo que me pareció interesante de comunicar. Así que, desde mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos.